lanzado el tráiler del episodio número 45 de la serie Ba'ar y ha emocionado bastante a la audiencia. En el nuevo episodio, Ba'ar se entera de que el riesgo que corrió al exceder su autoridad durante el nacimiento de Seren condujo a una investigación inesperada. Pero lo verdaderamente devastador es que la denuncia vino de Aziz Uras. La pérdida de su confianza en él arrastra a Ba'ar a un viaje desconocido. Aunque su decisión preocupa a todos, el hospital se ve sacudido por despidos repentinos y duros enfrentamientos. Una nueva era comienza en el hospital, especialmente con el despido de un querido asistente. En todo este caos, Ba'ar, que decide escuchar a su corazón con una señal del universo, se enfrenta a un obstáculo más grande que nunca antes ha experimentado. La crisis profesional de Ba'ar, investigación y traición. Quizás una de las escenas más impactantes del tráiler es la investigación que se inicia en torno a Ba'ar debido a las decisiones que tomó durante el nacimiento de Seren. El lugar, la experiencia y la autoridad de Ba'ar en el hospital han sido apreciados muchas veces en episodios anteriores. Sin embargo, aquí hay un detalle crítico: la investigación fue iniciada por Aziz Uras. Este desarrollo parece sacudir a Ba'ar no solo profesionalmente sino también emocionalmente. La confianza de Ba'ar en Uras se está rompiendo. Para él, Uras era al mismo tiempo un colega y una figura en la que podía apoyarse emocionalmente. Ahora entendemos que Ba'ar se está viendo arrastrada a una crisis de confianza y que esta crisis la empujará a un estado mental aún más solitario e introvertido. Una de las capas narrativas más impactantes del tráiler del episodio 45 de la serie Ba'ar es la dramática encrucijada en la que Ba'ar se encuentra atrapada entre la ética profesional y la confianza personal. Especialmente la arriesgada decisión que tomó durante el nacimiento de Seren y la investigación que se inició después, no solo es una crisis profesional para Ba'ar, sino también una destrucción de la fe y la confianza. Decisión profesional o reflejo emocional. El proceso de nacimiento de Seren puede ser una situación que requiera manejo de emergencia médica e iniciativa médica directa. Como se vio en episodios anteriores, Ba'ar interpreta a una médica que actúa con empatía y se centra en el derecho a la vida de sus pacientes. Pero, ¿se ha convertido esta decisión en una práctica fuera de protocolo? Esto teje el marco dramático de la serie con las siguientes preguntas. ¿Está Ba'ar atrapado entre la ética médica y las reglas del sistema? Incluso si su intervención salvara al paciente, ¿se consideraría una violación de autoridad? ¿Sacrificó su carrera en su intento de mejorar? Proceso de investigación y soledad institucional. La apertura de la investigación profundiza la soledad y vulnerabilidad de Ba'ar dentro del sistema. A menudo, el mayor desastre para los personajes idealistas no es que el sistema no los proteja, sino que les dé la espalda. Aquí Ba'ar tiene que defender no solo su trabajo sino también su propia identidad. Los valores en los que Ba'ar siempre ha creído con pasión, responsabilidad y coraje ahora están siendo utilizados en su contra. Todas las relaciones de confianza que había establecido en el hospital se están viendo sacudidas una a una por esta crisis. Esta situación crea un enorme efecto de empatía en la audiencia. El público ve a Ba'ar como alguien que tiene razón y al mismo tiempo que es una víctima. El rostro de la traición, Aziz Uras. Una de las mayores sorpresas del tráiler es la revelación de que la investigación se inició por la denuncia de Aziz Uras. Esto es una señal de que no solo el colapso profesional de Ba'ar sino también su mundo emocional está en desorden. A los ojos de Ba'ar, Uras, aunque es una figura compleja y a veces distante, sigue siendo la representación de un hombre responsable y bien intencionado. Recibir un golpe así por parte de él podría quebrantar fundamentalmente la fe de Ba'ar en ambos hombres y en el sistema con el que trabaja. No queda claro en el tráiler por qué Aziz Uras tomó esta decisión. ¿De verdad cree que Ba'ar está poniendo en riesgo el hospital? ¿O se está vengando de un resentimiento interno hacia Ba'ar? ¿O hay otras presiones sobre usted? Esta incertidumbre crea un elemento de curiosidad para el espectador. Equilibrios cambiantes en el hospital, el asistente despedido. Otro evento importante que llama la atención en el tráiler del episodio 45 de la serie Ba'ar y que da forma a la atmósfera del episodio es el despido de un querido asistente en el hospital. Una nueva era comienza en el hospital. La escena del despido simboliza no solo un castigo individual sino también un cambio total en la forma de gestionar el hospital. Esto demuestra que si bien los esfuerzos de Ba'ar en los primeros episodios de la serie crearon una atmósfera hospitalaria cercana a los valores humanos, ahora se ha producido un cambio hacia un orden autoritario, opresivo y basado en el miedo.
Esto tiene varias implicaciones importantes. Alteración de la paz interna. El despido del asistente genera ansiedad en los demás empleados de que cualquiera puede irse en cualquier momento. Imponer una cultura de obediencia. Seguir las reglas al pie de la letra es ahora la prioridad, no el talento ni la empatía. El debilitamiento de las figuras dirigentes. La influencia de los médicos, cuyo lado consciente predomina, como en Primavera, disminuye y aparece la cara fría del sistema. ¿Quién es el asistente despedido? Una víctima de los ideales. Aunque en el tráiler no se indica explícitamente quién será despedido, la frase "un asistente querido" sugiere que este personaje es una figura que el público ha adoptado. Esta persona puede ser un personaje leal a Ba'ar. Puede ser alguien que trabaja con empatía y va contra el sistema. O podría ser una figura que represente el lado humano del hospital. En este contexto, el despido del asistente no es solo una pérdida de trabajo, sino una supresión de la conciencia por parte del sistema. El personaje asistente probablemente era alguien que pensaba como Ba'ar y admiraba sus métodos. Aunque su despido profundiza la soledad de Ba'ar, también muestra que los centros de resistencia en el hospital están siendo silenciados uno por uno. El papel de Uras, la conciencia que se enfría. Aunque todavía no está claro si Aziz Uras está detrás de este incidente, su influencia ha adquirido ahora un perfil más controlador, distante y estratégico. Se puede establecer una conexión entre el inicio de una investigación por parte de Uras contra Ba'ar y las decisiones radicales que se están tomando en el hospital. La llegada de Uras a esta posición se puede interpretar de dos maneras. Ceder ante la presión. Tal vez él también está siendo presionado por la alta dirección y se está volviendo rígido para mantener su posición. Intoxicación de poder. Los conflictos entre él y Ba'ar pueden haberlo convertido en una persona más ambiciosa y más dura. En ambos casos, la nueva actitud de Uras convierte el hospital en un entorno más mecánico, más insensible. La lucha de Ba'ar se está volviendo aún más difícil. La destitución del asistente supone un golpe psicológico para Ba'ar. No solo pierde a un compañero, sino que también ve que sus ideales ya no encuentran lugar dentro del sistema. El círculo de Ba'ar se está estrechando, las personas en las que podía confiar están siendo neutralizadas una por una. Esta escena indica que Ba'ar ahora será un personaje mucho más solitario y obligado a luchar. En este contexto, la decisión de Ba'ar de escuchar a su corazón, en el tráiler cobra más significado. Ahora la voz de su corazón representa no solo la paz interior sino también el coraje para enfrentar el orden injusto que tiene delante. Primavera que escucha a su corazón. Quizás el aspecto más esperanzador del tráiler es que Ba'ar decide seguir su corazón a pesar de toda esta presión. Este parece ser un proceso en el que ella recuerda su fuerza interior y comienza a ser ella misma nuevamente. Para Sprint, esta decisión podría ser no solo una revelación profesional sino también personal. Sin embargo, aquí hay una afirmación crítica: se enfrentará a un obstáculo mayor que cualquier otro que haya experimentado antes. Esta afirmación indica que una crisis, tanto física como emocional, es inminente. Ba'ar quizás se enfrente a la mayor prueba de su vida. Aún no está claro si este examen se refiere al paciente, a su vida privada o a su propia salud. Pero este misterio será lo más destacado del episodio. Conclusión: ¿se acerca una nueva primavera? El tráiler del episodio 45 de la serie Ba'ar promete mucho más que una serie de televisión, el viaje de una mujer que nace de la crisis para redescubrirse a sí misma. Se acerca una nueva primavera, representa una de las preguntas existenciales más fundamentales de la serie, tanto metafóricamente como en términos de personajes. Poder filtrado de Tremor. Para el personaje Ba'ar, este episodio representa la evolución de las crisis de múltiples capas por las que ha pasado en una oportunidad de transformación. Esta transformación. Su carrera se vio sacudida por una investigación. El sentimiento de confianza que se rompió con la traición sufrida por Aziz Uras. Sintiéndose solo después de que sus queridos compañeros de equipo fueron despedidos. Y quizás lo más importante es que aborda la batalla entre su propia conciencia y los valores del sistema. Aunque el colapso parece inevitable para un personaje que ha superado tantos puntos de quiebre, la resistencia y el renacimiento están en la naturaleza de Ba'ar. Por eso, la frase "decidí escuchar a mi corazón" al final del tráiler es un momento de iluminación que surge de todas estas tormentas.